Un asado, un momento para compartir, muchas veces un espacio de encuentro con amigos, con familia, con seres queridos, un momento ameno. Siempre, por lo general, es una instancia para encontrarse y, como le digo, festejar de alguna manera. Celebrar alguna buena noticia, la llegada de algún nuevo integrante de la familia, alguna adquisición, un logro profesional. Siempre en la idiosincrasia de nuestro ser argentino, ese evento, ese particular momento que hoy, sobre todo con los tiempos que corren, lo valoramos, lo valorizamos incluso también de otra manera, con otra, con otra connotación, porque sabemos también que comer un asado hoy cuesta muchísimo y que no es cuestión sencilla. Muchas veces se celebra también por demás porque los tiempos del laburo, de las responsabilidades, del quehacer diario, ¿no? No nos permiten encontrarnos todos, entonces estamos haciendo un fixture para que coincidan los horarios de unos y otros para poder encontrarnos y efectivamente celebrar. El asado como ritual es una costumbre y una característica bien argentina. Lamentablemente anoche, no solamente el presidente de la nación, sino 87 políticos nefastos que bien podrían ser caracterizados dentro de el concepto de casta, no solo fueron invitados a comer un asado, sino que alegres y campantes asistieron ahí. Ese asado, distinto a cualquier asado que hubiese existido en la faz de la República Argentina en su historia, fue para celebrar que le sacaron 15 lucas a los jubilados. De ese asado a mí no me gustaría comer. Bienvenidos, buen día para todos, si es que cabe el saludo. Comenzamos este miércoles 18 de septiembre, Día de la Independencia de la República Hermana de Chile, en la continuidad de la mañana en Arriba el Día. Usted me corrige, Nica, yo dije Día de la Independencia, no, es fiesta patria. Lo dijo hace un rato Cari, yo lo estaba atendiendo, pero viste, medio del piloto automático, a veces uno repite. 4 décimas de grado bajo cero la temperatura actual. ¿WhatsApp para usted? ¿Cómo? WhatsApp le cayó mal el asado, ¿no? No, no, me cae mal quedarme dormido, me cae mal en No me realidad. diga. 5 grados bajo cero la sensación térmica, humedad del 84%, viento oeste de 16 kilómetros por hora en este miércoles soleado, mayormente soleado durante toda esta jornada. La intensidad del viento baja y la temperatura máxima prevista para hoy, pronosticada por el servicio meteorológico, es de 10 grados. Como cada mañana en la selección musical y puesta en el aire está Brian Álvarez. Buen día, Héctor Mancilla, ¿cómo le va, amigo? Bien, acá andamos, todo bien. ¿Todo tranquilo? Tranquilo. ¿Quiere comer un asado usted? Pero- Asadito, corderito. Sí, pero no con esos desagradables. No. No, pero Sí, si lo invito yo, sí, va a por haber gente supuesto. agradable, no se Por preocupe. supuesto, como cada vez que nos juntamos. Bueno,
Sí, llévese su tarjeta de débito porque no aceptamos pagos en efectivo. ¿Ah, no? No, no, para nada. Ah, Buen día, Mercado Fernando Pago. Tornó, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo va? Ayer escuchaba a varios de los que fueron a este asado cuando ya se armó el quilombo, ¿no? Que ya habían quedado Sí. recontraexpuestos saliendo en diferentes canales de los que le podían hacer el favor de sacarlos, ¿no? Para Sí, sí, aclarar sí. que en realidad era una reunión de trabajo, querían decir que era después de exclusión. Pero ustedes van a festejar esto, muchachos. No, 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 en realidad una reunión de trabajo, se malinterpretó. Así que estaban queriendo como camuflar esta situación que fue un error tremendo. Esto que han hecho, Sí, un yo creo error que ya no es tremendo. un error, porque si vos planificás un asado, tenés 3, 4 días, porque desde que este veto se ratificó, Milei al Sí, rato dijo que ya se sabía que iba a invitar a comer a todas estas personas y tuvieron toda la sí, chance de decir, che, está bien, gracias, sí. no, Ah, no, no corresponde. igual fue un error, digamos. Uno puede equivocarse queriendo equivocarse, no sé qué sé yo. Fue Adrede, un error, digamos. Fue un error a la luz de los resultados, ¿no? Hoy en todo el país está, hoy desde anoche repudiando que se haya celebrado lo que se sí, celebró, ¿no? Por como más que, todo va a pasar igual. sí, hoy es un escándalo. En este caso va a ser de un día, ya mañana vamos a estar hablando de cualquier otra cosa. Pero es lamentable que haya pasado. Tal cual. River empató anoche en Chile. Se Deseo callaron los fuertemente muchachos. que River clasifique a la semifinal, no por solamente River, sino porque Arturo Vidal ya me tiene seco. Más lo que habla que lo que juega. Se piensa que Estás robando. Bauer. Pero, por favor. Tenemos mucho para contarte en esta mañana y rápidamente vamos a ir, como siempre, como cada jornada, a nuestro habitual desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, una de las novedades de ayer tiene que ver con lo que ocurrió en Río Gallegos por una denuncia por estafa a una gerenta de la Fundación Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de la Patagonia Austral, el CEMNA, ¿no? Y se observaron una serie de irregularidades, tales como un aumento salarial al personal por fuera de convenio y en particular a las gerencias que superan los 5 millones de pesos netos. Esto fue, indicaron desde el gobierno, denunciado ante la justicia porque ya a fines de agosto el ministro de Salud y Ambiente, Ariel Varela, había designado a Mariano Carezano, jefe del Departamento de Actividades Administrativas, para que lleve adelante una auditoría en lo que es el Centro de Medicina Nuclear, así conocido, ¿no?, en nuestra ciudad. Es el centro que está ubicado en la calle Piloto Lero Rivera, cerca de la UMPA, para que Ujú. se ubiquen quienes aún no se ubicaron. Y de esa auditoría salieron, dicen, cosas tremendas en cuanto a irregularidades de incrementos salariales, como aumentos de sueldos Discrecionales, autoadjudicados, sí. digamos, ¿no? Cuando querían se aumentaban el sueldo. Se habían aumentado las gerencias, los salarios para superar los 5 millones de pesos, digamos. Hablamos hace poco de lo que se ofendió la gente, por ejemplo, porque los diputados cobran 7 millones, los senadores 9, y acá gerentes del Centro de Medicina Nuclear se habían auto aumentado el sueldo a más de 5 millones de pesos. Entonces, ante esto, el Consejo de Administración del Centro de Medicina Nuclear convocó a una asamblea extraordinaria en la cual se citó a la gerenta administrativa, Lilia Villanueva, quien fue la que también se aumentó el sueldo sola. Así que una cosa, la verdad, nunca, yo nunca antes vi que en un lugar así, que depende del Estado, la gerenta
se aumente el sueldo Sí, solo. en realidad es tripartito, no lo maneja claro, per se, sino que sí. tiene una fundación. Esta señora era la que Sí, bueno, si no pero entiendo mal, se ha presidía la aumentado sola el fundación. sueldo, como la quiera llamar, Sí, como sí, sí. Sí. el circuito que hayan hecho se aumentó el sueldo sola, ella y los gerentes de ahí. Ujú. Entonces, a más de 5 millones de pesos, y por eso fue denunciada ante la justicia por estafa. Y tendrá que afrontar ahora el proceso legal por haberse aumentado, aparte de aquel sueldo, ¿no? Se dio un tremendo aumento del sueldo por fuera de lo legal. Claro, lo triste de esto, paradójicamente, es que en ese lugar se trabaja para el bienestar o para curar la salud de pacientes oncológicos, ¿no? Sí, sí, y un lugar que funciona muy bien, vamos a decirlo Sí, así, sí, no hay muy bien. nadie habla mal del Es que funcionamiento del CEM. tiene equipamiento de primera. Sí, el Centro de Medicina Nuclear tiene excelente servicio, por lo menos hasta ahora, Ujú. pero bueno, su gerenta había hecho de las suyas, Sí. aumentándose el sueldo de ella y los que estaban ahí al lado de Mirá ella. lo que voy a decir. Quizás lo mejorcito que hizo el gobierno de Alicia Kirchner en materia de salud Sí, fue hacer eso. exactamente. Everyone they dance for enjoyment. Everyone they talk communication. Everyone they hear for ideology. Everyone they think of progress. Everyone they dance for enjoyment. Bueno, y hay novedades porque se van activando las funciones de los nuevos vocales por los activos y los pasivos ante la caja de servicios sociales. La caja, la obra social de la provincia está como ahí bajo la lupa, digamos, después de lo que fue el recorte en el Bademec. Hubo un funcionamiento que dicen muchos es de lo poco que se puede asegurar que funciona peor que antes, digamos, en la obra social de la provincia de Santa Cruz. Y ahora dicen que va a haber una reunión entre el ministro de Gobierno, Pedro Luxen, y los vocales electos para la representación de los trabajadores activos y los pasivos. Estamos hablando de Manuel Piris y Sandra Casas, que son los vocales electos y que aparentemente hoy, ya ahora, en minutos, después de las 10 de la mañana, van a reunirse o va a haber reunión del directorio en la Caja de Servicios Sociales, ya oficialmente, con la presencia oficialmente ya de Piris y Casas, y ahí también va a estar Pedro Luxen, así que se espera que de ahí, obviamente, Piris y Casas van a plantear todo esto que está pasando, los reclamos de los afiliados, el tema del Bademecum, el tema de la cobertura en general, y se espera que al estar el ministro de Gobierno haya mayor posibilidad de soluciones inmediatas para algunas cuestiones. Así que habrá entonces en minutos nada más una reunión importante en el directorio de la obra social de la provincia y va a estar ahí el ministro de Gobierno. Cortita, la última deportiva que tenemos para contar es el regreso de un histórico del fútbol local al Boxing Club. Estamos hablando de Rubén Capovilla, Capo, como se lo conoce. Empezó hace muchísimo tiempo a ser técnico, ¿no? Hombre que le dio, escucha este dato, no sé si algún técnico lo ha superado, técnico local, ¿no? En el fútbol local, 5 títulos consecutivos cuando dirigía a Bancruz. Claro, ¿Y Bancruz también vuelve el federal? Al federal, claro. Sí, empezó en Bancruz, si no me equivoco, fue muy conocido por su trabajo en Bancruz. Sí, Estaba en Calafate ahora Claro. sí, trabajando. hace muchos años. Fue Vive ahí. director de deporte, de hecho Sí. es también referente de la escuela de la Asociación de Técnicos. Claro, mira, trabajó en distintas divisiones de fútbol de Santa Cruz. Entre primera y juveniles estuvo en Bancruz, Boca, Boxing, Ferro, News, divisiones formativas y en torneos regionales, y ahora vuelve a Boxing para ser técnico de la primera división. Y bueno, hablaremos con él seguramente porque además es uno de los hombres que más sabe de fútbol en Santa Cruz. Ujú. Así que es súper interesante siempre hablar con él ahora, más que nada porque ha vuelto a ser técnico de la primera división del Boxing Club. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho. También tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales. En Arriba el Día.
Buenas nuevas en materia de conectividad en el ámbito regional porque se retoma la ruta El Calafate-Córdoba. Justamente esta conexión directa volvió tras 4 meses de interrupción ayer, o antes de ayer, perdón, lunes, y la operación que desarrolla Aerolíneas Argentinas conecta a estas dos ciudades en 2 vuelos semanales. El que parte desde Calafate hacia Córdoba lo hace a las 11 de la mañana, tanto los lunes como los jueves, y llega llega a Córdoba pasada las 15 horas. Justamente se realizará los lunes y los jueves con un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas, servicios con alto porcentaje de ocupación y que justamente en el comienzo de la temporada alta prevé ventas promisorias. Esto sucedió en Comodoro, pero terminó en Caleta, Olivia, porque un joven de 25 años amenazó a su madre con un arma de fuego en Comodoro. La señora estaba, obviamente, en un estado de shock y alteración. Se refugió en un comercio para escapar de la amenaza de su propio hijo. Y el joven, al ser obviamente denunciado o que sea alertado justamente la fuerza policial de allí de Comodoro Rivadavia de lo que estaba aconteciendo, tomó intervención y en ese momento el joven escapó incluso de la ciudad, incluso de la provincia, fue hacia el sur y fue finalmente detenido en Caleta, Olivia. Según la información brindada por la víctima, recibió una amenaza de su propio hijo, quien luego de mostrarle un arma de fuego la obligó a bajarse de su vehículo, el cual se llevó. La señora se refugió en un comercio céntrico y el joven se dirigió hacia Caleta, Olivia. Finalmente, la comisaría cuarta, la primera y también la unidad operativa caminera lograron detener a este hombre ayer por la tarde en dicho automóvil sobre calle Izurrategui al 400. Justamente cuando se bajó del auto e ingresó a una vivienda. Luego emprendió una huida rápida por los techos del barrio y finalmente fue detenido y trasladado a la comisaría segunda. Con la madre, no. Y hablando de la región patagónica, hay que decir que el Chiqui Tapia reconfiguró su gabinete de gobierno en la AFA, fue reelecto, no había ningún opositor, los limpió a Fassi y a Juan Sebastián Verón, militantes de las Sociedades Anónimas Deportivas, y en lugar de Juan Sebastián Verón ingresó un patagónico que es el presidente de la Liga del Valle de Chubut, de la Liga... Treuque. Exactamente, la liga que nuclea a los equipos de Puerto Madryn, Trelew, Rawson y la zona de influencia. Si no me equivoco, este hombre Treuque fue dirigente o fue presidente, si no me quiero equivocar, pero del Racing de Trelew o de Huracán de dicha localidad. De Trelew. Sí. Ahora lo vamos a despejar la duda, denme un segundito. La mano derecha en el gabinete va a ser Juan Román Riquelme, que es el vicepresidente primero, y el vicepresidente segundo justamente es este hombre patagónico, hombre de Trelew, quien le agradeció al Chiqui Tapia, a Claudio Tapia, a Pablo Tobillino, que es el presidente del Consejo Federal, y a todo el fútbol argentino por la posibilidad que le dan. A sus 59 años llega este hombre patagónico que ya estuvo en el comité ejecutivo de AFA entre 2015 y 2016, representando a las ligas del interior, y ahora será una de las voces de mando del fútbol argentino. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día.
Gracias, comandante Brian. Nueva denuncia o se filtra un audio de insultos de el expresidente Alberto Fernández contra su expareja, todo viste, expresidente, expareja. Bueno. Una prueba que se suma a las fotografías y otras evidencias que aporta la querella, ante las cuales el fiscal federal Ramiro González tendrá que definir si lo cita o no a Alberto Fernández. La causa por violencia contra el expresidente Alberto Fernández sumó audios de conversaciones con su expareja, además de fotografías y otras evidencias que han sido aportadas por la querella. Una de estas evidencias es la grabación de una conversación que ambos mantuvieron en la habitación de la residencia de Olivo. En el audio entregado al fiscal por la querella, y que forma parte de la causa judicial, aquel entonces presidente le dice a su pareja frases como anda a la P que te... y vos y todas tus crías, boluda, o la C de tu madre, entre otros insultos. Así que está todo... está el audio acá, está la reproducción. Lo tenemos para escucharlo ¿Sí? después en algún momento. Sí, lo vamos a escuchar. Muy Un feo, nuevo, muy feo. sí, que se haya filtrado esto también Y no, aporta que más a vaya- esta que causa. haya insultado hacia su pareja. ¿no? Olvídate, sí, un machirulo total, es lo que teníamos el presidente, ¿no? Hablando de escándalos, esto ocurrió en la provincia mediterránea de Córdoba. Sorprendieron a una mujer policía consumiendo cocaína cuando patrullaba una zona céntrica de la ciudad de La Docta. La uniformada tenía su arma reglamentaria. Pasa que entendió mal lo de mano dura. Claro, una persona la vio aspirando cocaína, llamó al 911. Esto habría ocurrido en el baño de una estación de servicio. Le avisó, bueno, se dio aviso inmediato y de ahí concurrieron y tomaron asuntos en este grave hecho. El fiscal que entiende la causa se llama Carlos Cornejo y ordenó las directivas para identificar al móvil policial en el que se conducía y bueno, se hizo una requisa a la mujer y a su compañero, donde ésta saca dentro de sus pertenencias un billete de 100 pesos donde había un sobre de cocaína. Al llegar la policía antinarcóticos se realizan las pruebas y tras realizarse las pericias se detectó que también la mujer, la cual denunciaron, había efectivamente consumido cocaína. 1,30 gramos hallaron en esta requisa. Lo peligroso que se trata de efectivos policiales. Era una mujer policía que efectúa ronda de patrullaje por la zona céntrica de Imagínate Córdoba. cómo se te para la efectivo. Vamos a ser sinceros, ella es la que agarraron. ¿Cuánto Andás a hay? ver cuántos perejiles más. Sí. Gracias. Bueno, así que la Bueno, única, usted vamos a está decir que la diciendo única que que- consume, seamos sinceros. ¿Usted está diciendo que la policía cordobesa es cocaína? No solamente la cordobesa. No. Imagínate que te agarre la policía esa y te pida los documentos o algo así. Muchachos contra las paredes. Y toda violenta, toda sacada. La policía cordobesa tiene Sí. Ha antecedentes, desaparecido toneladas de marihuana y de repente había en un galpón había alfalfa. La bonaerense dice que se escandalizó con esta noticia. Sí, Ah, sí, ¿por qué? olvídate. No puede ser. Entonces, ¿qué? Esta policía le da a las drogas duras. Sí. La bonaerense tiene todos los... Otra Y la cosa. policía mendocina es garrotera. Sí. Mano dura. Esta es la auténtica mano dura. Bueno, continúan los reclamos salariales vinculados al transporte aéreo en nuestro país. ATE anunció un paro que afectaría a 27 terminales aéreas. La protesta será personal de la ANAC, se hará en 2 turnos, el primero de 6 a 12 mediodía, el segundo de las 17 a las 22 horas. La Asociación de Trabajadores del Estado anunció
para este jueves, o sea, para mañana, un paro del personal de la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC, en reclamo por la preocupante situación salarial en el sector y en rechazo a los despidos. Esta medida alcanza a 27 aeropuertos de todo el país y el gobierno nacional rápidamente salió a aclarar que la medida no lo afecta tanto como se creería. Bueno, de todas maneras hay paro de los empleados de la ANAC agrupados en ATE y que afectará a 27 terminales aéreas en la Argentina. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Que se celebra hoy 18 de septiembre. Es el día de la igualdad salarial. Vamos a dejarla por ahí nomás esa. Porque me voy a entristecer o me voy a broncar. Ya no se celebra más ese día, ya No, caducó, ¿no? Caducó. En la República Argentina me parece que no se celebró nunca. No. Caducó el 11 de diciembre. Claro, olvidate. Bien. No, bueno, tampoco que vamos a decir que antes, antes que- antes había igualdad salarial. Bueno, Yo sí que quisiera celebrarlo para con la doña, la que encabezaba el sueldo de 5 millones. Ahí sí, si estamos todos en ese rango, estoy. Con la gerente del CEMPA, ¿ves? Claro, El Centro de Medicina claro. Nuclear. En 1851, Henry Raymond y George Jones fundaban New York Times, el periódico de la ciudad de New York y uno de los más influyentes del mundo hoy por hoy. 125 premios Pulitzer de periodismo lleva ganados y en 1856, 5 años después, Raymond fundó la agencia internacional de noticias Associated Press. En 1854 nacía en Luján el naturalista, paleontólogo y antropólogo Florentino Ameghino, quien sostuvo la teoría sobre el posible origen del hombre en el continente americano. En 1887 nacía en Buenos Aires también Armando Discépolo, creador del grotesco criollo y autor de varias obras clásicas del teatro argentino como Estéfano, Mustafá, El Organito y Babilonia. También un día como hoy se fundaba la Biblioteca Argentina para Ciegos, Biblioteca BAC, en 1924, que hoy en día sigue funcionando, cumple 100 años de hecho. Se estrenó Peludópolis también un día como hoy, en 1931, que es la primera película argentina de dibujitos animados, realizada en blanco y negro por el caricaturista italiano Quirino Cristiani. En 1951 nacía Didi Ramón en Fort Lee, Virginia, el bajista de los Ramones, quien fue uno de los cofundadores de dicha banda y que también fue letrista de esa banda, mítica banda de punk. También, un día como hoy, en 1970, fallecía en Londres, a los 27 años, Jimi Hendrix, cantante y compositor estadounidense de origen él, considerado uno de los mejores y más influyentes guitarristas de la historia del rock. Yo tengo para aportarte una que es A triste, porque enluta el fútbol mundial. ¿Qué pasó? ¿Usted cuándo Hace nació? un rato pasó, yo nací en el 91. Bueno, Esto hoy- sucedió un año antes. un año antes. Hoy falleció en Italia, en Sí. Palermo, Salvatore Totò Schillaci, Sí, el bombardero de la nación o el capo cañoneri, como le decían en Italia, figura goleador del Mundial de Italia 90, el de las noches mágicas de aquel mundial. Falleció 59 años, Sí, joven. Bueno. tras padecer o luchar contra una terrible enfermedad como es el cáncer de colon. Así que bueno, Salvatore Totò Schillaci. Eso sucedió hoy, hace Hoy. un rato Ujú. nada más. En 2006, hoy se conmemora un nuevo aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, quien declaraba como testigo en el juicio al ex comisario Miguel Echecolás por crímenes de lesa humanidad en la dictadura cívico-militar, comenzada en 1976, y aún hoy se desconoce el paradero de este hombre, albañil, Ujú. trabajador de la construcción, que En plena democracia. era una persona grande que aún seguía trabajando y trató de, o aportó, digamos, testimonios a la que posteriormente fue condena contra
Miguel Echecolás, pero que tristemente se entiende que fue víctima de grupos que todavía continuaban operando bajo las órdenes de este represor, quien fue comisario de la policía bonaerense. Y es, como les decía, el Día de la Igualdad Salarial, que se instituyó en 2020, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para promover la equidad bajo el principio de igual salario por igual trabajo y contra todas las formas de discriminación laboral. ONU, hace algo más que dejarnos la consigna y los problemas. Y hoy se celebran las fiestas patrias chilenas, 18 de septiembre. Comenzó ayer las festividades, o comenzaron esta semana en realidad, que seguramente continúan en nuestro vecino país. Y es por ello que yo le pedí a Brian que comencemos con música característica, modernizada si se quiere, pero que es típica del folclore chileno. Vamos a escuchar a Bloque Depresivo con El Gran Tirano, y en un ratito venimos con la continuidad de esta propuesta llamada Arriba el Día. Según tu punto de vista, yo soy el malo, el villano en tu novela, el gran tirano. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo han de ver de otro modo en la mente de cualquiera. Desencadenas en mí tenebrosos comentarios, te puede hacerme sufrir el peor de los calvarios. Según tu punto de vista, yo soy el malo. De vista, yo soy el malo, el villano en tu novela, el gran tirano. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo han de ver de otro modo de cualquiera. Desencadenas en mí tenebrosos comentarios, después de hacerme sufrir el peor de los calvarios. Según tu punto de vista, yo soy el malo. Para mí es indiferente lo que vivan comentando, si dice la misma gente que el día en que me dejaste, que el día en que me dejaste, fui yo quien salió ganando, fui yo quien salió ganando. Fui yo quien salió ganando, fui yo quien salió ganando. Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hácete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias.
TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia, disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital. Frey Producciones presenta Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Despierta ya, mujer. Viernes 4 de octubre, 20 horas. La fiesta del folclore llega al Boxing Club. Florencia Paz, La Toma y desde el Calafate, los hermanos Calizaya. Los Manceros Santiagueños, un festival para el recuerdo. Patio de comida, servicio de cantina. Preventa de entradas en Luigi Grow, Atlético Boxing Club y alpogo.com. Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail
a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. Atención Río Gallegos, si necesitas moverte por la ciudad, somos tu mejor opción. En Taxis Malvinas Argentinas te ofrecemos un servicio las 24 horas, incluso los feriados. Con más de 35 coches, garantizamos sin demoras y con la mejor atención. Además, por el Día de la Madre, te regalamos increíbles premios. Primer premio, 200.000 pesos. Segundo premio, 100.000 pesos. Tercer premio, una cena para 2. Solo por usar nuestros servicios recibirás un bono gratuito para participar en el sorteo. Sí, escuchaste bien, sin costo adicional. Llámanos al 444400 o 444401 o escríbenos por WhatsApp al 2966 401435. También seguinos en Facebook como Radio Taxi Malvinas Argentinas. Taxi Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calabar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Una canción que nos define. Esta canción es de ustedes, loco. Una costumbre que nos identifica. Prende la llama del rock argentino en esta temporada de radio.
Temporada Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Amigo Brian, continuamos en esta propuesta llamada Arriba al Día. Nos puedes sintonizar en el 100.9 del dial, ya lo sabes. Y también estamos en YouTube en vivo durante todo el envío. Disfrutás la música también. Y no dejás ahí puesto en la tele o en el celular y te quedás con nosotros. Le mandamos un saludo a Alejandra, que celebraba que hayamos comenzado la pauta musical de hoy con Bloque Depresivo. También un abrazo grande a Sixto, que dice Alejandra que nos escucha todas las mañanas, así que le mandamos un abrazo muy grande y le agradecemos obviamente por estar del otro lado. Y también saludo a mi ex vecino Sixto, el Correcaminos, como se bautizó. En 15 días se va a correr 100 millas a Córdoba en una competencia que se llama UTACH, que es un ultra trail come chingones, algo así, en homenaje a los indios o a los pueblos originarios del lugar, vamos a decirlo correctamente. El fin de semana pasado, de onda nomás, corrió 50 kilómetros. Imagínate, yo no hago 50 kilómetros en que se me rompe el auto y Sixto lo hace corriendo, tranquilito nomás. Qué ejemplo, Tremendo, nos escucha siempre. Le mandamos un abrazo grande a Sixto, gracias por estar también. ¿No serías el Coyote? Sí, tranquilamente, porque no lo agarraría jamás. Y aparte que debe tener Sixto, le cuento a la gente, una persona que tiene arriba de 50 años y corre 50 kilómetros como si nada, una locura. Nos contabas en el desayuno de noticias novedades de las que vienen siendo últimamente de Alberto Fernández, todas malas, ¿no? Y ya uno no espera novedades positivas de este expresidente que está atravesando dos causas distintas, una por corrupción durante su gestión gubernamental. De los seguros, ¿no? Exactamente. Por el direccionamiento hacia un amigo de él que era broker de seguros, de los seguros del Estado argentino. Héctor Martínez Sosa. Exactamente. Y era, en base a eso su secretaria era la mujer de Héctor Martínez. Claro, María Cantero, secretaria de Alberto Fernández, es la esposa de Héctor Martínez Sosa. Y ustedes saben que en el marco de esa investigación se toparon los investigadores, los fiscales, con hechos de violencia de género, en los cuales empezaron a indagar. Consultaron a Fabiola Yáñez, la ex esposa del presidente, madre de su segundo hijo, y efectivamente existió. De hecho, hay una causa que transcurre en paralelo a la primeramente citada, que justamente es la que me parece más notoriedad le ha dado a la situación judicial del expresidente y abogado, porque la otra es como que, viste, en Argentina los hechos de corrupción es como que ya pasan como cuando tenés que estás un poco tomado de la garganta y te cuesta comer, pero al final lo haces. Bueno, es algo así lo que pasa con estos casos en la República Argentina. Y el que obviamente más notoriedad toma es el del ámbito privado, porque de alguna manera también el que más de morbo genera. Hablabas, Nica, de los audios que se conocieron en la jornada o en las últimas horas. Otros audios, ¿no? Exactamente, nuevos audios. Que denotan también la violencia verbal que ejercía este hombre, ¿no?
Sí, violencia psicológica, sí. económica, bueno, física también, ¿no? De el expresidente en ejercicio del mandato contra quien fuera su pareja. Escuchamos un poco de lo que se conoció justamente en las últimas horas, los audios entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Mil veces me tuve que bancar. Pero no me fui a acostar con ninguno. Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra. Que Sandra, la concha de tu madre, debe ser una mierda de serie. Y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda. Pero esa como la hace tu amiga. Anda la puta que se parió, vos, toda tu cría. Siempre hiciste eso. Me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza. Así quédate con ella, boludo. ¿Qué amenaza? No, todas las personas que para vos eran una amenaza. Con ella, boludo. Quédate con ella. ¿Por qué no te que quedar con ella? Yo simplemente hice. ¿Qué comentario hice tan mal? Te lo tomé. Ese era Alberto Fernández. En realidad no es un intercambio de audios de WhatsApp o de alguna aplicación de mensajería, sino que es un micrófono que había en un ámbito en el que yo estaba. Bueno, vos sos presidente, Alberto Fernández, bastante despistado, voy a decirlo para usar un término elegante, de no saber que está pinchado por todos lados, claro, presidente. Están espiando por... Y olvídate que esto, ahora que está en manos de la contra de la contra, se va a seguir filtrando. Sí. En este momento Alberto Fernández, más allá de la violencia de género que ejerce y del lenguaje explícito de violencia contra que fuera su esposa, es tendencia, sobre todo en Twitter, por la crítica que hace que ustedes escuchan a las producciones nacionales, cuando es el Estado y muy ligado a la fuerza política que él integró, la que defiende justamente un espacio como el Inca. Entonces ahora Alberto Fernández, Inca, cine argentino, etcétera, son tendencias justamente por esta crítica que hacía quien debía defender, aunque es algo colateral, ¿no? Lo saliente de esto es la manera en la que se expresa para con su pareja, en una ratificación constante que hay del perfil violento del presidente para con su pareja. Era muy cocorito puertas adentro, como muchos de los muchachos que le levantan la voz a su esposa, a su familia, pero después son una seda en la calle. Alberto Fernández, que al enfrentar a muchos de los poderes fácticos de nuestro país, se cagaba completo, y después volvía a la casa y le gritaba a la mujer. Igual yo te voy a decir una cosa, en estos tiempos que corren, Alberto nunca fue peronista. Y bueno, eso es lo que dicen los que están tratando de despegarse de Alberto. Claro, olvídate, socialdemócrata le diría Moreno. Pero bueno, esta es sin duda la noticia del momento, o la que ocupa las principales portadas informativas de los diarios nacionales, justamente en el marco de esta investigación que se desarrolla en derredor de quien fuera presidente, perdón. Y una de las noticias también de ayer tiene que ver con el ámbito internacional y con este ataque que se le atribuye a Israel sobre la organización terrorista Hezbollah, donde se produjo en el Líbano, y donde estallaron localizadores conocidos como Viper, que son un aparatito más chico que un celular incluso. En Buenos Aires se usa mucho ese tipo de... Ya no, tampoco, ¿no? No, era algo... Eran de Nextel, me acuerdo. Claro, el Nextel en realidad tenía un Viper, pero era un celular empresarial que actuaba también como handy, digamos. O sea, yo tenía el celular, pero a la vez si vos tenías la misma compañía, Nextel, yo te mandaba un VIP y nos contactábamos como handy. Exacto. En este caso es un localizador que funciona de otra manera, y el cual estallaron al mismo tiempo alrededor de 3.000 artefactos, generando 9/10 muertes y más de 2.000 heridos en todo el país, lo cual, de hecho, Estados Unidos le dijo a Israel, me parece que no
que estuvo mal lo que hicieron, ahora esperen la vuelta porque no va a ser en caramelos y obviamente se sigue profundizando la violencia bélica allí en Medio Oriente, en este caso al norte de Israel. ¿Qué analiza, qué piensa, qué chequea, estimado Fernando Tornú? No, estaba con una nota para el diario que nada tiene que ver con esto. Pero bueno, ¿Sobre qué? lo de Alberto sobre el... Nada, estaba actualizando... ¿Vieron los plazos fijos que van variando el porcentaje? Sí. Y ¿Estaba en 34, 37 por ahí? 37, pero anual. Obviamente que el tema de los montos a manejar es a tener en cuenta, pero por ejemplo hoy billeteras virtuales pagan más que los bancos para un plazo Mirá. fijo. ¿Como Por Mercado ejemplo, Pago? la que más paga, que estaba viendo, es la billetera virtual de tarjeta naranja. Que X, te da un X, te da un 42%. Mirá. 5 puntos, son 5 puntos en plazo fijo. Pero bueno, no sé ahí cómo será, si es mucho el monto de dinero para ponerlo ahí con un banco, no sé. Claro. No sé. Pero bueno, Claro, por porque, lo menos para que pequeños montos o no tan sí. grandes, conviene mucho más meterlo en esa, te rinde mucho más meterlo ahí que en un banco, digamos. Claro. Y capaz es más fácil. Digamos. Claro, que eso es una entidad financiera en realidad. A veces se lo piensa como banco, pero en realidad Tarjeta Naranja no es un banco en sí, una entidad bancaria. Y otra que después te vamos a estar contando y vamos a estar profundizando, tiene que ver con el próximo 2 de octubre, cuando se dé este eclipse, este fenómeno astronómico que en Santa Cruz será... En San Julián, ¿no? En San Julián, pero también hacia el oeste, en Perito Moreno, bueno, el Lago Posada, los chicos entrevistaron a la secretaria, a la directora de turismo de la localidad, y todos se están preparando y mucha gente que pretende venir hacia el sur a disfrutar del fenómeno, está consultando alojamientos y demás, así que también vamos a estar detallándote dicha propuesta, hacia dónde serán los mejores lugares para verlo, etcétera. A los mirá, nos contesta Sixto, que nos dice que empezó a correr a los 52 años y tiene 62. Sí, siempre, dice, se puede si se quiere. Él, por ejemplo, es recuperado de alcoholismo y él lo señala siempre, lo cuenta siempre, que el correr, el convertirse en un Forrest Gump patagónico, lo ha salvado, obviamente, de esa situación. Les decía en las efemérides que un día como hoy fallecía a los 27 años Jimi Hendrix, nacido en Seattle, Estados Unidos, en 1942, un 27 de noviembre, uno de los magos de la guitarra eléctrica y uno de los integrantes de una camada que revolucionó la música y el rock particularmente. Tristemente fallecía un día como hoy a los 27 años, nada más y nada menos. Por eso vamos a disfrutar un poco de su legado, que es la música. Vamos a escuchar Foxy Lady y enseguida continuamos con Arriba el Día.
coming to get you. Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital.
Frey Producciones presenta Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Despierta ya, mujer. Viernes 4 de octubre, 20 horas. La fiesta del folclore llega al Boxing Club. Florencia Paz, La Toma y desde el Calafate, los hermanos Calizaya. Los Manceros Santiagueños, un festival para el recuerdo. Patio de comida, servicio de cantina. Preventa de entradas en Luigi Grow, Atlético Boxing Club y alpogo.com. Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Una canción que nos define. Esta canción es de ustedes, loco. Una costumbre que nos identifica. Prende la llama del rock argentino en esta temporada de radio. Temporada Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Tenemos en Arriba el Día, son las 10 de la mañana, 57 minutos en la República Argentina. Y en este momento comenzamos con las entrevistas pautadas para esta jornada. En este caso, para dialogar con Graciela Riquelme, que es vecina de nuestra ciudad, que es madre de quien en vida fuera Facundo Díaz, docente de música, que fuera denunciado por abuso sexual y que por ello terminó tristemente quitándose la vida. Muy joven él, el próximo 2 de noviembre se cumplirán 5 años de su fallecimiento. Y hablamos con ella no solo en el marco justamente de un luto permanente en el que vive la familia, sino porque ese dolor está tratando de transformarlo en algo positivo y está trabajando junto con psicólogos y letrados en el proyecto de ley Facundo, que justamente busca contener de alguna manera a docentes en el marco de denuncias como la que le tocó a su hijo, que se corroboró que no era fehaciente, que no era real, y que en este caso terminó costándole la vida. La saludamos a Graciela, que está del otro lado. Buen día. Héctor, Fernando y Julián, muy agradecidos de poder charlar con ustedes en esta mañana. Graciela, ¿cómo le va?
sí, buenos días, muchísimas gracias, sí. Igualmente. Bueno, han transitado o han transcurrido ya casi 5 años de este tristísimo momento en el que su hijo, bueno, tomó una determinación acorralado o asediado por acusaciones falsas, por el apartamiento de su lugar de trabajo, una cuestión que no fue rápida para resolverse, ni para las eventuales víctimas denunciantes, ni para su hijo, que en definitiva tomó una decisión sin poder tener, digamos, el acompañamiento de nadie, ¿no? Porque en muchos casos de estos, si bien entendemos y en muchos casos hemos acompañado a familias que denunciaron y que se terminó corroborando lo que denunciaban en principio, en el caso de su hijo no fue así y tristemente no hubo segunda oportunidad. Sí, sí, bueno, este es el problema que existe, ¿no? No, constantemente mi hijo estuvo muy, muy molesto por los grupos de padres del jardín y todo eso. No había acompañamiento de la parte de educación, donde también lo hostigaban de parte de los directivos, ¿no? Tristemente de los directivos de educación. Bueno, a decir, fue todo muy rápido, que no entendía, no entendía porque no le creían. Decía, nadie me entiende, nadie me cree, yo no hice absolutamente nada, pero bueno, fue muy rápido todo esto, fue en septiembre, en noviembre ya no lo teníamos, ¿no? Y nadie lo quiso escuchar, nadie quiso acompañarlo en ese momento difícil, así que fue re triste, pero bueno, ya gracias a Dios estamos saliendo, estamos buscando una nueva forma de acompañar a los docentes, que otra vez no vuelva a pasar eso, donde estén completamente abandonados ellos, nadie los acompaña, absolutamente nadie, y donde todos los califican de culpables y lo acorralan, ¿no? Y bueno, y todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Sí, en gran parte ayudaría a esta situación, ¿no? Una resolución lo más rápido posible, en realidad, ¿no? Si bien uno entiende que la justicia atiende miles de situaciones, y que en muchos casos los juicios mismos, hace poco hablamos entrevistamos a una madre que esperó más de 5 años para que por una denuncia similar se haga justicia por su hija y es muchísimo el tiempo, ¿no? Que transcurre y tanto para las eventuales víctimas como también para los denunciados, la justicia llega demasiado tarde en muchos casos, ¿no? Sí, verdaderamente sí. Nuestra justicia es muy lenta, muy lenta. Y a veces hay localidades que carecen de justicia, ¿no? Como está pasando con este momento en Calafate, ¿no? Con este chico Morgavi, que bueno, fue acusado, donde él presentó todas las pruebas, las cámaras GESEL dieron negativo y de repente de golpe después aparece una cámara GESEL acusándolo, ¿no? Dando todo lo contrario. También eso es terriblemente difícil porque yo estuve en Calafate, estuve charlando con las docentes que lo acompañan a él, porque acusar es fácil, pero cada docente tiene 2 auxiliares, 1 o 2 auxiliares, que lo acompañan constantemente. Nunca los chicos están solos con un docente, nunca, menos cuando son pequeños. Así que verdaderamente cuando van las auxiliares y te dicen, no, yo estuve con él y lo acompañé en todo momento, y declaran eso y sale todo después todo lo contrario, es re triste también. Entonces ahí vemos que la justicia en este momento está fallando. Graciela, ¿has sumado casos o se ha acercado más gente que ha atravesado por esta situación desde el fin de semana hasta acá? Porque vimos que los colegas del Calafate publicaban una frase tuya que decías que están aumentando cada vez más las noticias falsas y que son como cada vez más comunes, ¿no? Pero, tristemente, en Gallego tenemos más de 6 casos. Más de 6 casos, ¿eh? Y es muy triste. Falsas denuncias que vos no entendés. Nosotros con la fundación ya estamos trabajando, ya estamos acompañando a esos docentes. Con la abogada, con un perito que tenemos también, y bueno, y los estamos acompañando.
porque esto no estamos con todos los papeles, pero bueno, esto necesita una urgente solución, ¿no? Una urgente urgente acompañamiento a esas docentes. Docentes, varones, no se salva nadie, ¿no? Y están las mujeres, están los hombres, están todos completamente acusados. Después cuando pasa el tiempo y se ve todo y no hubo nada, y re triste. Como también en algún caso va a haber algo que no esperamos, pero bueno, la Fundación Facundo va a acompañar al docente en las buenas y en las malas, en todo momento. Nunca va a dejar porque es culpable o porque es inocente, lo va a dejar de lado, siempre lo va a acompañar en todo momento, con los psicólogos que tenemos, con los abogados que tenemos. Gracias a Dios se ha sumado una muy bella gente que quiere trabajar y que está viendo la necesidad que hay, ¿no? Vemos el abandono que hay hacia las falsas denuncias. Yo también estoy trabajando con el Observatorio Nacional de Falsas Denuncias de Buenos Aires, donde estamos viendo con Andrea Guachi, que es uno de los representantes, ¿no? Que se trate en el Congreso, en la parte de justicia, que se trate la ley de falsas denuncias. Pero también estamos pidiendo que esos tengan un castigo, porque no puede ser que todo el mundo te denuncia y sale lo más bien por la calle después y te arruinó la vida. Claro. Te arruinó la vida. Cuando Graciela, ¿ha recibido, digamos, críticas o apreciaciones negativas a propósito de su propuesta? ¿Por qué le pregunto esto? Porque estamos en un momento en el que la premisa en este tipo de casos es creerle a la víctima, y donde también este tipo de casos ha salido mucho más a la luz. Las víctimas, vemos muchas veces un efecto dominó que se genera cuando alguien denuncia, otras víctimas se atreven a denunciar, y en su gran mayoría este tipo de denuncias terminan en condenas para los denunciados. Y digo, entiendo que debe haber falsas denuncias, como dice usted, pero lo que vemos es que las generales de la ley es al revés, es que por lo general son denuncias que terminan en condena. Claro, nosotros, la Fundación Facundo llega al acompañamiento. Nosotros con la justicia no interferimos en ningún momento, en el acompañamiento, pero de ahí en más a decir la justicia se va a encargar de decir es inocente o es culpable. ¿Entiendes? Nosotros ahí ya no tenemos nada que ver. ¿Cómo se compone la Fundación Facundo? La Fundación Facundo tenemos abogados, tenemos psicólogos, tenemos un perito, y bueno, se compone por estoy yo, está Elba, la abogada, después tenemos otro abogado más, está este chico Morgó, de Piedrabuena, que también fue acusado él. Es una falsa denuncia. Él estuvo más de un año casi separado del cargo. Y bueno, todo le dio a favor de él, gracias a Dios, y se vio que una falsa denuncia de una madre. Claro. Pero bueno, estamos ahí trabajando todos juntos, unidos, y vamos a ver, acompañar al docente en todo momento que necesite, como estamos acompañando ya. Claro. Graciela, buen día. Héctor lo saluda, y ante todo muchísimas gracias por nuevamente contactarnos con usted. Y le quería consultar, ¿han podido mantener contacto o presentarse oficialmente ante el Consejo, ante las nuevas autoridades de educación de Santa Cruz? No, yo tuve con la antigua ministra, estuve charlas, y charlamos muy bien, pero bueno, ella decía esa parte no estaba contemplada, ellos lo separan a decir, vaya quien vaya a denunciar, ellos lo separan y lo dejan ahí a un costado, arreglátela como pueda. Arreglátela como puedas. Una indefensión. Hoy día los docentes no tienen los gastos para los abogados, y no tenés, hay chicos que no han tenido para los abogados, y bueno, y están ahí separados sin ningún tipo de justicia, sin ningún tipo de poder volver a trabajar. Claro. Necesitan ayuda psicológica también. Sí, tal cual. Hoy actualmente no estuve en la presentación de la fundación, estuvo la segunda, creo,
de educación, Sí. donde nosotros le preguntábamos si cuánta gente hay denunciada en Claro. este momento en Santa Cruz. Bueno, no nos dijeron. Ujú. Ahora presentamos un oficio donde queremos saber cuántos son los docentes que están separados. Y también le preguntamos al gremio, le queremos preguntar al gremio qué ayuda le están brindando, en qué momentos nos están acompañando. ¿Cuándo? Porque cuando mi hijo fue a pedir una ayuda, le dijeron, mira, el abogado no tenemos en Buenos Aires un abogado que va a venir el 28. Acá el abogado que tenemos acá no te puede prestar ningún tipo de ayuda porque, bueno, en este momento, sí, venimos corriendo a buscar una ayuda particular. Graciela, la última de mi parte, preguntarte por el acompañamiento o contacto legislativo. ¿Han hablado con diputados para Sí. respecto de esto? Sí, ya hablamos con una diputada ¿Con cuál? que sí, que va a estudiar la ley Facundo. Es nada más que es protección, que no es una cosa de que vamos a hacer, no, es solamente el cuidado y la protección y el acompañamiento del docente que está separado. Nada más que eso. Esa es la ley Facundo. ¿Cuál es la Lo más diputada con la que humano hablaron? que se puede haber hecho. Graciela, ¿recordás cuál es la diputada con la que hablaron? Sí, pero ahora después ahora yo tengo que ir a hablar con ella nuevamente Ok. y vamos ahí ya a presentarle todo y ella va a estudiar. Pero no te digo porque sinceramente en este momento No, está bien. Para primero charlar con ella, quiero con una vez que tener- lo estudie, digamos, y también tener su opinión. Bueno, pero todos los diputados de la Cámara de Diputados seguramente cuando la conozcan la van a querer ver porque es humanitaria, es acompañar, Claro. nada más que eso. Es una ley donde si el Estado no puede proveer el acompañamiento, y bueno, ahí va a estar la fundación para acompañar a los docentes. Pero bueno, no queremos que sigan separando tanta gente de educación y dejándola ahí olvidada en un rincón. Hay gente que está, la otra vez me contaban, hace 8 años, 9 años que están separados. Claro, muchísimo. ¿Usted tiene idea cuántas personas son las psicológicamente que se destruidos. encuentran en una situación así? ¿Cómo? Si tienen noción de cuántas personas en Santa Cruz son las que se encuentran, cuántos docentes Mira, se encuentran en una situación se así. corrió un número el otro día, un 40% del plantel docente. No sé. Porque todavía no recibimos el informe y ya lo pedimos en el 2019, ya se lo pedimos. Imagino Pero que no se lo nos habrán dieron dado. nada tampoco. No. Y ahora lo volvimos a reiterar. Perfecto. Bueno, estaría bueno conocer ese número también para saber a qué, Sí. qué población ataña, ¿no? Sí, estaría muy bueno. Sí. Estaría muy bueno. Pero bueno, esperamos en la buena voluntad de los nuevos directivos que haya surgido un cambio en educación y que verdaderamente acompañen a los docentes, acompañen. Porque hace muchos años que están abandonados y olvidados ahí, ¿no? No sé, hay un maltrato de todos lados. Y no sé si tenés hijos, pero ellos están acompañando a nuestros hijos. Nuestras futuras generaciones están siendo acompañadas por docentes. Y tienen que estar bien y tienen que ser respetados y acompañados también por parte de los padres. Es muy triste, pero la mayor cantidad de denuncias se producen en la parte inicial. Graciela, muchas gracias por su tiempo. Estaremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estamos en contacto. Beso grande. Un abrazo Gracias grande. a todos. Muchas gracias. Allí pasaba Graciela Riquelme, que es madre de Facundo Díaz, un docente que tomó la determinación de quitarse la vida, un caso muy... Del cual el Consejo Provincial de Educación no salió a hablar nunca la anterior No, y además que fue una situación ni un pedido de muy disculpa. grotesca porque además sucedió casi a plena luz del día en la ría frente al Parque Pirincho. Una situación muy triste y me imagino, ¿no? Que todo lo que... no puedo dimensionar en realidad todo lo que habrá pasado por la cabeza de ese chico. Yo lo conocía, íbamos junto a la escuela acá al colegio salesiano y un muchacho que todavía hoy sigue siendo recordado sobre todo por sus amigos del barrio allí en el 240, donde de hecho tiene un mural incluso. Así que seguiremos ahondando en esta iniciativa que en este caso lleva a cabo la madre de quien en vida fuera Facundo Díaz, que el próximo 2 de noviembre se cumplirán 5 años
de su fallecimiento, nada más y nada menos. Bueno, hay dos factores claves acá. Uno, las redes sociales. Dos, Sí. o primero la justicia, después las redes sociales, ¿no? Ujú. O paralelo, no sé, porque la justicia es muy lenta, hay que modificar ahí, no sé cómo si se podrá o no, pero el Protocolos. proceso es muy lento, los juicios tardan Sí. muchos años en salir y bien terminar. Eso por un lado, entonces ahí ya te da pie a que haya tantos docentes separados sin saber si son culpables o no, digamos, porque la justicia no avanza. Y después las redes sociales que tienen hoy hay una impunidad total en redes sociales. Ujú. Vos nos ha pasado de reclamar cosas en Facebook o en Instagram y que no responden. En la red social no tenés una cara con quien hablar, no tenés Sí, o lo que me un pasó a mí, que formulario te pasó a llenar. vos también el año pasado, que a Claro. vos te fue un ratito nada Sí. más. No, y digamos, cualquiera puede publicar cualquier. Sí, Ahora te da la cualquier posibilidad de publicarlo como perfil anónimo. Esa es una Sí. cosa increíble que han habilitado, por ejemplo, en Facebook. Que cualquiera publica lo que Ujú. quiere con un perfil, ni siquiera sin dar la cara, ni siquiera sin dar que se hace un perfil falso, porque tenés la posibilidad de hacerlo con tu perfil, Claro. pero poner anónimo y listo. Y después cuando reclamás, las publicaciones no se bajan, no tardan mucho, se hacen perfiles falsos, entonces hay toda una impunidad que en estos casos no colabora, Ujú. porque denuncian a alguien, lo escrachan cuando quieren, por lo que quieran, en la situación que quieran, aunque en algunos casos sea inocente, y después el escrache ya está hecho, por más que después ni siquiera avance en la justicia. Ujú. Me quedo con, ¿sabés? No sé, ustedes se acordarán, chicos, que tuvo relevancia nacional otro caso de similares características, que incluso con actos de violencia hacia docente, el caso del docente que fue acusado de abuso en un jardín en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Sí, sí, que además eso quedó en la nada Quedó también. en la nada, la justicia desestimó todo y Que se atentaron contra el jardín. Sí, o sea, con- a ver, que contra no estamos el- tomando ninguna postura de ningún tipo, No, ¿no? no, no. Pero es necesario que seas rápido el proceso para saber la verdad en este Ujú. caso, porque tanto la vida del denunciante, del niño, niña, víctima la o del denunciante, y denunciado igual. claro, atraviesan un proceso complejo, ¿no? Que es doloroso para uno o para otro, dependiendo del caso. Y por eso yo le preguntaba también, porque en la mayoría de este tipo de denuncias vemos cómo se terminan confirmando, pero nadie está exento de comerse un garrón y que sea una denuncia falsa. Entonces, es algo que hay que seguir trabajando, Sí. y todo tiene que ver, en definitiva, con el amparo de los niños que están dentro del aula, ¿no? Bueno, hay una nota desde temprano para cerrar este tema de nuestro compañero Tony en la redacción, donde nos cuenta que se estima que es el 30% de los docentes sumariados, pero por cualquier caso. No solamente por... Claro, no solo por abuso sexual, o por denuncia. Así que más detalles también de este tema en este momento, ya desde hace un par de horas por lo menos, en nuestro diario digital, donde Tony ha desarrollado muy bien el tema. Perfecto. Breve tema musical que nos está esperando nuestra siguiente entrevistada. No te enamores nunca de aquel marinero bengalí, Bengalí. cantaban los La- abuelos de la nada, nada, obviamente. sí. Enseguida venimos con la continuidad de Arriba al Día. Un clásico. Señor Santo del cielo, ¿dónde pusiste la luz? Yo sueño y me desvelo y no encuentro a Marilú.
Continuamos en Arriba el Día. ¿Sabés de qué marinero no te tenés que enamorar, Brian? Del barco que está acá en Punta de Loyola, que está ahí estacionado, no se pueden ir los muchachos, sigue habiendo aparentemente, por lo que nos contaba Cari Taverne, pérdida de hidrocarburos allí en las aguas de la desembocadura del río Gallegos o de la ría en el mar argentino. Obviamente lo que ya hablaron ellos también con el doctor Julio Zárate, el fiscal federal que investiga justamente esta situación. Hoy nos lo contaba Cari en el cierre del pase que aparentemente nuevamente se habían vertido hidrocarburos al agua, accidentalmente se presupone, y allí está nuestra compañera trabajando. Pero no te enamores de ese marinero, Brian, porque En no este va a caso volver, sería me un parece. marinero griego. Exactamente, no sería bengalí, sería griego en este caso, pues el barco es de bandera griega. ¿Y qué Igual dijeron? en esos barcos van marineros de todas las ¿Qué nacionalidades. dijeron? Malaca. ¿Qué significa? No se puede decir. No, pará, Es no. un Censurame, insulto. cortale el micrófono a este muchacho, Es por un favor. insulto en griego. Mirá vos, no sabía. Ah, pero para eso sos bueno. Para eso sí. Mirá, si te pregunto cómo se dice buenos días en griego, te apuesto a que no lo sabes. No. Ah, ¿viste? Qué bárbaro, che. Mañana te lo voy a traer. Bueno, dale. Del otro lado de la línea, ¿volvió a las funciones? Me preguntaba antes de establecer este contacto y se lo vamos a preguntar. Antonella Sandoval, la titular de la Casa de la Juventud de nuestra ciudad, dependiente obviamente de la Municipalidad de Río Gallegos, que vamos a hablar del desfile de primavera que se viene, que es inminente. Buen día, Antonella, ¿cómo estás? ¿Has vuelto a la Casa de la Juventud? De este lado Héctor, Fernando y Julián, te saludamos. ¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo están? Todo bien, ¿Me por escuchan suerte. bien? ¿Vos? Sí, te escuchamos bien. Sí, Sí, bueno, perfecto. Felicitaciones primero, ¿no? Has vuelto porque has sido... Gracias. Claro. ¿Se fue uno y volvieron dos? Gracias. ¿Cómo? ¿Se fue uno y volvieron dos? Nos turnamos. Bueno, Bueno. acá ya, como decían, ya preparándonos para el desfile tradicional, Ujú. desfile primaveral, que lo decidimos denominar este año, Sí. así justamente porque, bueno, se agregaron más categorías, siempre dejando lo tradicional, ¿no? Pero Ujú. también agregando, implementando nuevas temáticas y nuevas categorías. ¿Qué debemos saber? La gente, ¿dónde va a ser, por ejemplo, el horario y qué recomendaciones nos daría vos? Bueno, estamos a 3 días, el desfile se va a realizar este 21 de septiembre, el mismo sábado, va a comenzar a las 18 horas, se concentra en lo que es la calle Córdoba y comenzaría desde ahí hasta finalizar el 25 de mayo, sobre Kirchner, este año. Bueno, y, tienen preparados varias cosas, ¿nos puedes contar un poco en detalle qué están preparando para ese día? Bueno, para ese día, bueno, vamos a contar con el desfile, como todos los años, y una vez que se estipula terminar tipo 8:30, y bueno, arrancamos ahí trabajando articuladamente con el área de cultura de la municipalidad para ofrecer show de artistas locales en vivo en el CIPEM, donde van a también poder disfrutar de eso, del patio gastronómicos, bueno, exhibiciones de autotuning, y también, bueno, esperar el resultado de los ganadores que se va a estar haciendo 22 horas en el escenario. Contamos este año con 25 anotados en las diferentes categorías, 25 entre agrupaciones, colegios, juntas vecinales, así que nada, muy contento con la convocatoria de este año y bueno, también que funcionó las nuevas categorías que se agregaron, porque se agregaron lo que es mini carrozas, que cambian ahí en las bases y condiciones, cambian el tamaño. Sabemos que hoy armar una carroza conlleva mucho trabajo, mucho tiempo, muchos materiales y bueno, la responsabilidad también y bueno, por ahí es muy pesado el trabajo, entonces justamente por eso se agrega la categoría de mini carrozas. Ujú. Y en cuanto a cómo has visto la participación, cómo has visto el interés de los chicos. Muy bien, por eso recalcaba esto de que hayamos agregado las categorías nuevas justamente para que puedan participar. También se agregó la categoría de lo que es coreografía de baile libre también para que los grupos de bailes o los que se quieran conformar o los colegios mismos que tienen sus grupos de baile que participan en los interbandos puedan participar de este desfile y sean parte.
Ya se cerraron las inscripciones, igual aviso por las dudas, porque como ya estamos a 3 días y bueno, por ahí esto lleva tiempo también en armado y nada, muy contenta igual con el acompañamiento de la gente, ya se armó reuniones con todos los participantes y no, esperando el día. ¿Cómo te recibieron en tu vuelta, Antonella? Que tenés un grupo ahí de gente, la nueva casa también propició el nuevo espacio, digo, allí en la zona de la Costanera, el acercamiento de los jóvenes y pudieron armar un equipo con muchos jóvenes de nuestra ciudad, de distintas disciplinas, de la música, del arte, el patio gamer propio también habilita, ¿no? La llegada de muchos chicos. ¿Cómo ha sido tu vuelta allí? Todo lo que conlleva la casa. No, la verdad yo me saco el sombrero con el equipo de trabajo que tenemos en la casa. También sumando al nuevo jefe que se sumó, Cristian Ramos, que te mando saludos si me está escuchando, se sumó a este equipo para también fortalecer un poco más lo que ya teníamos. Pero bueno, muy bien el recibimiento. Obviamente yo estoy en una etapa nueva ahora, así que estoy tratando de ahí también como encajar un poquito, así que nada, contenta porque estoy haciendo lo que me gusta. Obviamente estas fechas son para celebrar, invitamos a la familia que se acerquen, que acompañen, es una fecha que se espera todos los años, el estudiante, la primavera, y bueno, nada más que lindo recibirlos así, con este color que lo vamos a poner ese día. Anto, en lo que refiere a pasado el 21, pasado las carrozas, la fiesta del estudiante, ¿qué más se puede saber que están programando? Porque sabemos nosotros, sabemos que intención de ustedes es que septiembre sea todo el mes dedicado a la juventud, ¿no? Sí, como ya se sabe, la casa cuenta ya con un cronograma de actividades que prácticamente son todos los días. Como decía, el patio gamer, tenemos el salón de danza. Bueno, cuando comiencen los días lindos vamos a poder disfrutar de también hacer actividades al aire libre. Ya nos estamos preparando para el mes que viene, que es octubre, que es todo Halloween, así que vamos a estar ofreciendo ahí ferias con temática. Vamos a hacer la segunda edición de Tierra Jóvenes, que era la actividad que habíamos hecho sobre música electrónica al aire libre, así que vamos ahí a estar largando un par de actividades para disfrutar los días lindos que van a llegar. Perfecto, estaremos en contacto entonces para seguir conociendo la agenda de la Casa de la Juventud. Te saludamos, esperemos que esta nueva llegada a tu vínculo, a tu seno familiar sea con salud, obviamente, y que también el evento del fin de semana que pueda descansar. Claro, que te deje descansar. Un poco, que pueda dormir de noche, ¿no? Sí, no, igual estoy acompañando al equipo yo ahora. O sea, todavía estoy licenciada. De a poquito, de a poquito. Nada, de a poquito, y bueno, nada, no soltar esto porque también es algo lindo, como decía, y queremos que salga bien, y va a salir bien, por más que el día no acompañe, va a salir bien, vamos a estar todos ahí, y por eso invitamos a la familia que se acerque, que se abrigue bien, que lleve su equipo de mate, que van a disfrutar de muchos lindos números, de muchos grupos que se anotaron, que están muy contentos de participar, y bueno, y también después ofrecer el show de los artistas locales en el CIPEM. Perfecto. Antonella Sandoval, muchísimas gracias como siempre. Gracias chicos, hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba la titular de la Casa de la Juventud que está reincorporándose poco a poco a la vuelta a las gestiones ya. Por quienes no entendieron o no saben, fue madre hace poquitos días nada más, y justamente en esta vuelta de a poco al trabajo nos invita a disfrutar de un sábado con mucho color. Ya les digo, porque yo sé en qué están pensando y qué se están preguntando todos y todas ustedes, que es cuánto viento va a haber. Ni siquiera se preguntan si va a haber viento, sino ya se preguntan cuánto va a ser. Y el clima, digamos, si va a estar frío, porque por ahí no hay viento, pero estaba frío. Yo te digo que el sábado, ¿Hiciste el sábado. ¿Tenés la proyección? La tengo. Hoy la máxima es de 10 grados. Hoy. El sábado, ayer fue de 14. El sábado va a ser de la máxima de 6 y la mínima de 2 bajo cero. O sea que muy, muy lindo no va a estar. Minuto ahí, tarde tipo 6, 5, 6, que va a ser más o menos el horario. Y ahí empieza a bajar. La máxima la alcanzamos a las 3 de la tarde. Puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8. A las 5 o 6 de la tarde ya empieza a bajar. Tenemos
4 grados. Más o menos. Y el viento Eso, clave. Dato clave. va a ser de intensidad media. ¿Cuánto es? 50 kilómetros de 50. máxima. Sí, pero Ah, de estamos a máxima. miércoles igual, téngale Sí, paciencia. después suele cambiar. Igual el viento ya a partir de los 35 se nota. Sí. Ya es en intensidad media, 50 ya es más que intensidad media. Estoy contrastando. Uy, qué viento que hace. Intensidad media sería 35. Uy, ya qué se viento nota. que hace. 11 kilómetros corría. Claro. Pero por experiencia propia, yo me he fijado así, días 35, salí por ahí, ya de 35 para arriba. Sí, de 35 para arriba. Sí. Esto que yo les cuento es la previsión del servicio meteorológico, pero Weather Channel prevé una máxima de 10 grados, un changüí un poquito más, y vientos de hasta 50 kilómetros por hora Ojalá para se el equivoque. sábado. Ojalá se equivoque. Nada de lluvia, no hay precipitaciones previstas, Ni las quiero. pero bueno, va a haber un poco de La estratosfera. La estratosfera van Bueno, a poder llegar en nos una- remontaremos. Claro. Lo que pasa es que de allá no vamos a ver el desfile, Brian. En breve llegan nuestros amigos de Multigol para traernos la propuesta justamente de esta firma líder en nuestro país en planes de capitalización y ahorro. Así que quédate, si te interesa, si querés acercarte a tu sueño del 0 kilómetro, de dinero en efectivo y otras propuestas, quédate que enseguida te lo van a contar nuestros amigos de Multigol. Vamos a escuchar acá Tupecu Machu con su canción La piel del camino. Esto es Arriba al Día en el 1551 6051. Nos podés encontrar, nos podés escribir, podés comentar también las transmisiones que estamos haciendo en vivo, sobre todo en YouTube, donde estamos allí firmes durante toda la mañana. Ahora sí, Brian, escuchamos acá Tupecu Machu, enseguida continuamos con esta propuesta radial. La piel del camino lo viajé, crucé laberintos, me solté, y encendí el fuego divino, contemplé el puro vacío, continué.
poco te enfoqué y nos vi viajando el camino que soñé, despierto y dormido lo soñé, te soñé. Alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Somos una declaración de identidad. Esta temporada, invierno 2024, conecta con la potencia del rock argentino. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
Así es, querido Brian Álvarez, continuamos en Arriba al Día y en este momento te traemos una propuesta que te puede interesar a vos, le puede interesar a todos los que están escuchando el 100.9, que nos sintonizan a través de YouTube o también por Facebook, en la aplicación, por donde sea que nos estés escuchando. Recibimos a César de Multigol, firma que te permite acceder a autos, motos, sumas de dinero en efectivo y un montón de propuestas que nos trae justamente César de Multigol Río Gallegos para que vos puedas indagar si te interesa, si estabas en la duda, convencerte. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Bienvenido, chicos, muy bien, gracias por la invitación, gracias por recibirnos. Cabe aclarar que nosotros manejamos lo que es un sistema de capitalización y ahorro, chicos, donde le permitimos a las personas la posibilidad de que con cuotas totalmente básicas, fijas en algunos casos y mínimas puedan acceder a concretar ese proyecto que tienen a futuro, ¿viste? Déjame recordarles que nosotros estamos contando hoy en día con promociones dentro de lo que son todas nuestras suscripciones, todos nuestros planes, ¿sí? Contamos con un 30% de descuento en lo que sería a partir de la cuota 9, después tenemos una cuota fija en lo que es dinero en efectivos, ¿sí? Y les voy a pasar un número de contacto para aquellos que quieran suscribirse con nosotros, conocer acerca del sistema o simplemente actualizar lo que sería su valor nominal en cuanto a los planes que ya tienen, ¿viste? Te dejo 2966 23 44 45, ¿sí? Con la palabra promo, mandá la palabra promo y un asesor se estará comunicando con vos, ¿sí? Para que conozcas más y te adentres dentro de lo que es la familia Multigol, ¿sí? Nosotros, cabe aclarar que hoy en día estamos trabajando en la localidad de Río Gallegos, ¿sí? También manejamos lo que es la provincia de Santa Cruz, toda la zona norte, zona sur, ¿sí? Zona centro de la provincia, Río Turbio, creo que tienen difusión para sí, eso. Obviamente, perfecto. El líder de la provincia. Eso es bueno. Estuvimos en Río Turbio, la verdad que nos fue bien, fuimos a entregar varios adjudicados, estamos contando con más de 4 o 5 adjudicados por localidad en todo lo que es la provincia de Santa Cruz. Invito a todas aquellas personas que quieran conocer de lo que es el sistema, mandar un mensajito al 2966 23 44 45 con la palabra promo y un asesor se estará comunicando con ellos para llevarle toda la información necesaria que precisen para la suscripción y o actualización de nuestro valor nominal, ¿sí? De planes que ya tienen en algún momento, ¿sí? Podemos hacer el cambio de número de sorteo, bien. La verdad que le damos la posibilidad, hemos estado entregando muchísimos premios últimamente en toda la provincia de Santa Cruz, Río Turbio hemos entregado, ahora fuimos a entregar 3 premios, en Río Gallegos también entregamos. Sí, conocí hace poco una chica que ya era la segunda vez que había ganado, que se llevó algo así como 8 millones de pesos. Ah, sí, la señora Fernanda. Exactamente. La señora Fernanda se llevó 8 millones. De hecho. Increíble, ¿no? Sí, la señora estaba súper contenta, nos recomendó muchísimo, nos ayudó bastante en lo que es su entorno. La gente quedó muy conforme con lo que es el sistema y pudimos llegar a gente que realmente necesita y precisa de la ayuda de Multigol. César, ¿cuál es el programa o el plan más accesible hoy por hoy que tiene de capitalización y ahorro que tiene Multigol? Bien, en base a lo que es, ahí te voy a explayar un poco. Nosotros tenemos 2 planes, lo que sería en vehículo 0 kilómetro, para la gente que quiere acceder a su vehículo 0 kilómetro, en lo que es un Mobi Tracking, por ejemplo. El Fiat Mobi Tracking. Es un vehículo muy económico, muy rendidor.
demasiado, no es demasiado chico, sino que es cómodo para aquellas personas que recién están empezando con su vehículo 0 kilómetros. ¿Sí? Ese es el vehículo más económico que tenemos. Y después lo que sería en dinero en efectivo, que aclaro que eso maneja una cuota fija, ¿sí? Que son por un monto nominal de 8 millones de pesos. ¿Sí? De 8 millones en adelante nosotros manejamos lo que es dinero en efectivo. Y me decías en la previa, fuera del micrófono, que esto me pareció interesante. Ustedes antes trabajaban con los productos de las casas denominadas prefabricadas, viviendas prefabricadas, Bien. pero ahora han optado con otra modalidad de trabajo para quienes quieren acceder a la construcción de su A la vivienda, ¿no? construcción, exactamente. Nosotros en ese caso lo que manejamos sí es el monto, montos nominales con destino hacia la construcción, ¿sí? Es un monto de valor nominal de efectivo, donde eso va a ir actualizándose mes a mes a medida que el índice de la construcción vaya en aumento. Bien, eso no maneja una cuota fija, pero tampoco es mucho muy elevado el monto que se llega a aumentar, ¿sí? Después, bueno, para otras situaciones, tanto sea desde 8 millones en adelante, nosotros te podemos brindar la posibilidad de que vos accedas, ¿sí? A lo que sería la construcción. Bien, después tenemos, como te repetía, lo que es dinero en efectivo, ¿sí? La verdad que el dinero en efectivo, como te decía, tiene una cuota fija y a partir del aporte 9 tiene una disminución de la cuota del 30%, ¿sí? Eso es lo que nosotros hoy en día en Multigol estamos ofreciéndole a nuestra gente, ¿sí? A nuestra familia que ya nos conoce y los que nos quieren conocer. Les dejo el número de contacto 2966 23 44 45, ¿sí? Donde con la palabra promo van a mandar o una llamada perdida y nosotros nos comunicaríamos con usted, ¿sí? Después, bueno, lo que es las camionetas, por ejemplo, también tenemos planes de camionetas en oferta, ¿sí? En oferta y promoción, ¿sí? Donde no solamente estarías adquiriendo lo que sería una camioneta, sino que también un dinero en efectivo extra para usos múltiples, por así decirlo, ¿bien? Hay también una que nos contaba que me parece interesante, que son combos de artículos para el hogar, digamos, de electrodomésticos. Exactamente, sí, para equipar la casa, digamos. Exactamente. Que viene además con dinero también en efectivo. No, lo que es, ahí te corrijo un poco, lo que es motos, ¿sí? Sí. Eso viene con un dinero en efectivo. Ahí va. ¿Sí? Viene con un dinero en efectivo dependiendo la cilindrada de 500, 600 o 700 mil pesos, ¿sí? En cuotas totalmente accesibles. Y después tenés a paralelo lo que sería los montos, los artículos del hogar, ¿sí? Son combos de artículos del hogar donde vienen televisores, vienen microondas, PlayStation 5 en uno de los combos. Estoy para esa, Brian. Ahí va para los jueguitos de la Yo noche. que tengo el departamento todo pelado, me convendría. Olvidate, Claro, sí, sí, ¿cómo está bueno para quien se va a juntar? O quien va a tomar algo, ¿sabes? Para sí. que recién está comenzando. ¿Estás diciendo ¿sabes por cómo vos, va? Mica? No. Esos son ideales. La gente, por ejemplo, lo que son los jóvenes, están adquiriendo mucho el tema del combo de electrodoméstico. ¿Por qué? Porque hoy en día, si vos querés comprar de una, lo que sería todo el combo que nosotros estamos ofreciendo, creo que no alcanza. Y nosotros tenemos la posibilidad de que con una cuota mínima puedas llegar a obtener ese combo electrodoméstico. Sean televisores, computadoras, heladeras, PlayStation, ¿sí? Radios, equipo de radio, equipo de música. Tenemos televisores también. Están llegando los mensajes, bien. Ahí va Bien, llegando, bien, va bien. llegando. 23 44 45. 23 44 45. Exactamente. Eso es lo que es el combo electrodoméstico, que te vendría muy bien. Vos decís que tenés la casa pelada. Claro, sí. Sería ideal como para Ideal. para Ahí tienen empezar. voy, Antonella, para... Sí, sí. Antonella ya tiene su casa equipada, pero yo no tengo ni sillón, imagínate. Llegá, Tenemos un combo electrodoméstico, te vendría espectacular. le metemos cocina. Hay uno de los combos electrodomésticos que te viene con una moto, inclusive, con una 110, una Corben. Mirá, Es increíble. Para que salga a pasear todos los fines de semana. Sí, ¿Cómo que sin no? duda. Ahora Exacto. que se vienen los días lindos, ¿viste? Yo ya estoy, muchachos, yo ya estoy, gente, así que le voy a mandar un mensaje al 23 44 45 Oh, ya. a César Sí, y señor. enseguida arrancamos. Arrancamos. Igual premia tu ahorro, no te olvides, Hay algo que no sé si mencionaron, pero es importante para este tipo de iniciativas, que es que Dígame. muestran los ganadores.
Porque hay muchos que te chamullan, ¿no? Que tanto, que pone plata, pero nunca ve quién gana. Vos decís, ¿quién se lleva la plata? Y ustedes lo que hacen, la gente si no lo sigue en las redes sociales, Multigol Río Gallegos. Multigol Río Gallegos, Agencia Santa Cruz. Ahí yo he visto que publican, hay gente que ha ganado autos, mucha plata, ¿no? Entonces con la cara de la gente y el cheque, ¿no? Y la gente que va a cobrar y se lleva sus cosas, y eso es lo importante, ¿no? Porque por ahí otros te chamullan, pero no ves quién gana, entonces sospechás, pero si se ve, como ustedes muestran en redes, quién gana, y el momento de la entrega ya te da un poco más de confianza, de decir, bueno, si al vecino que lo conozco, que trabaja allá o vive por allá y vi que le entregaron, y ahí hay otra cosa, más digamos. confiable. No, sí, en ese sentido nosotros tratamos de darle mucha difusión porque básicamente el sistema que nosotros manejamos para la gente, ¿viste? No, a nosotros nos conviene y a la gente le sirve lo que usted dice de que la gente vea los ganadores realmente, que esto no es que nosotros sí le vendemos muy listo, sino que le mostramos a la gente los ganadores de todos los meses que tenemos. Tenemos alrededor del mes entre 10 y 11 adjudicados y capaz que más a veces, ¿sí? Todos los meses. Y eso genera un efecto contagio de alguna manera, porque el que ve que se efectiviza renueva su apuesta. En muchos casos yo conozco gente que ha cambiado el auto hasta 3 veces con Multigol, pero de verdad, y también el entorno ve que si a él le funcionó, voy yo por la misma, Claro, ¿no? También. Es que, claro, aparte, tengamos en cuenta, chicos, que esto no es solamente por sorteo, sino que también tenemos un método de ahorro, ¿sí? Un sistema de ahorro donde vos vas a ir ahorrando mes a mes, la posibilidad de que a partir del aporte 18 puedas retirar un porcentaje de lo que tenés ahorrado. Para X motivo que te pueda llegar a hacer falta de dinero en algún momento, podés acudir a nosotros y nosotros te brindamos la posibilidad de que obtengas ese dinero, ¿sí? Y tenés la posibilidad de capitalizar el dinero completo entero de una sola vez, que sería a través del sorteo, ¿viste? Que si salís sorteado, te dejás de pagarlo, adjudicás y no pagás más y te llevas un valor total de más de 30 millones, estamos hablando. O sea, esa es la posibilidad que nosotros le damos a los clientes, ¿viste? Ese es el concepto que todos querían escuchar. Adjudicado, se preguntaban. ¿No paga más? No pagas más. No pagas más y se te entrega el 100% de lo que estabas pagando, ¿sí? Les vuelvo a repetir, si quieren más información, si quieren que un asesor se acerque a su domicilio, les paso el número de contacto 2966 23 44 45. Con la palabra promo y un asesor se comunicará al instante con ustedes. Ahí está, los que están mirando el streaming pueden ver que les dejé el contacto allí para que se contacten con César y puedan empezar a formar parte de la familia. Tal cual, a ser parte. Yo ya estoy con medio pie adentro, Vikinga. ¿Vamos? Le damos para adelante. No sé si te cae hoy, Juli, por el tema de los electrodomésticos. ¿Querés que tengamos una Play? ¿Una Play 5? ¿Decir una Play 5? Sí. No me ven más, si te va a tener una Play 5, muchachos, no vengo más. Dice Antonella que prioridad la heladera. Sí, también heladera, en corriente también. Tenemos ahí un combo que viene de todo el combo cocina, que se llama Multichef. Viene con heladeras, cocina, con microondas, te viene con una freidora, viene con varios artículos destinados solamente para lo que es cocina, ¿viste? Un utensilio de cocina, está muy bueno, muy accesible, muy salidero y económico, que eso es muy bueno, que hoy en día es lo que busca la gente prácticamente. Y está bueno el combo, ¿no? El combo completo para poder pensar integralmente. Sobre todo también pienso en que el que está terminando su casa o haciéndola, con todo el combito ya sale ganando. De 10. No tiene que andar buscando precios. Después tenemos otro que es muy bueno también, que es ya si querés equipar, ¿viste? Querés llevar el cine a tu casa, nosotros tenemos la posibilidad con ese combo de tener un cine en tu casa, con un televisor de gigante, home theater, ¿viste? O sea, eso te gustó, esa le convenció. Nos gustó a todos, che. Bien, hacemos vamos con César, me parece. Un combo electrodoméstico para todos, muchachos. César, nos contactamos con vos al 2966 23 44 45 o por a través de la página puede ser también, y como les quede más cómodo. Perfecto. Con la palabra promo Nuevo Día y ahí nos comunicaremos con ellos. Sí, comuníquense, vengan, conozcan de lo que es Multigol y no se van a defraudar. César nos visitó en esta mañana, les recuerdo que pueden escribirle al 2966 23 44 45, le mandan el mensaje promo Nuevo Día
y enseguida él se va a contactar con ustedes, le va a ofrecer toda esta cartera y más de lo que nos ha traído aquí a la radio en esta mañana. Ha quedado picando, hay que empujarla solamente, hay que empujar la pelota y es gol, o multigol en este caso. Muchas gracias por tu visita. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, chicos. Nos estaremos reencontrando seguramente con César, en breve, y en tanto los invito a escuchar buena música. Suena Siete Venas en Radio Nuevo Día. Quédense que todavía tenemos un ratito por compartir con ustedes en esta mañana de miércoles. Una canción que nos define. Esta canción es de ustedes, loco. Una costumbre que nos identifica. Prende la llama del rock argentino en esta temporada de radio. Temporada Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.
Así es, mi estimado Brian Álvarez, esto es Arriba al Día, en su segmento final, ya entrando en el mediodía que transcurre en la ciudad de Río Gallegos, en realidad en toda la República Argentina, 12 del mediodía, 3 minutos, según el Servicio Meteorológico Nacional. El viento, por lo que veo, no es tan significativo. De todas formas, yo ayer cuando salí acá tipo 5 de la tarde miraba y decía, che, está lindo. Me fui en bici a contraviento, casi se me sale un pulmón. Pero a esta hora 4 grados 8 la temperatura, la sensación térmica 0 grados. Y el viento sopla desde el noroeste a 27 kilómetros. Miércoles que tiene una máxima de 10 grados pronosticada para esta jornada. ¿Qué novedades hay de última hora? El saludo obviamente y el reconocimiento de cada mañana, la tarea de Tony Villanueva y Lorena en redacción y redes, quienes están trabajando activamente junto a nosotros. Novedades respecto de la ruta 3, hoy y mañana la calzada del puente que cruza sobre el río Santa Cruz está restringida a la mitad, digamos, hay media calzada, se puede circular, pero atento a los señaleros que justamente están allí, los banderilleros que están tanto de un lado como del otro del puente, indicando quién pasa entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Serán justamente estas interrupciones por trabajos sobre la calzada del río Santa Cruz. Se recomienda circular con precaución porque hay gente trabajando, no solo a personas, sino también máquinas viales. Obviamente utilizar el cinturón de seguridad, llevar las luces bajas encendidas y respetar la velocidad indicada por los trabajadores y la cartelería pertinente. Pero tengan en cuenta que si va a salir a la ruta, tanto hoy como mañana, ese tramo de la ruta nacional número 3, allí en Comandante Luis Piedrabuena, se encuentra parcialmente interrumpido justamente por labores que se desarrollan allí. En el nuevo día te contamos también la profundización justamente sobre la ley Facundo, de la que hablábamos hace un rato con Graciela Riquelme, que ya está, nota que ya está volcada en el diario Nuevo Día. Karina, no la hemos citado todavía porque está en Punta Loyola. Y que justamente está indagando, inspeccionando el puerto, en lo que sucede. Especialista en puertos. Claro. Tranquilamente podría estar en UNEPOSC. Claro. Anda por allí. Hay videos, se los voy a mostrar. A ver. Está el vivo de Cari igual, ya terminado. Me dice Brian que está ventoso el vivo. Que por ello que no lo estamos poniendo al aire porque se escucha. Se vuela Cari. Sí. De hecho, a esta altura ya están las Malvinas, me parece, Cari, porque se voló y, como diría Rodrigo, se voló. Ahí le muestro a la gente que está sintonizando el streaming la tarea de nuestra compañera que está justamente allí en el puerto donde se están realizando. Hay una navegación de Prefectura Naval en la zona, en alrededores del puerto. Bueno, no debe estar nada sencillo desarrollar esta tarea en un día como hoy, ventoso, aunque como lo decíamos todavía, afortunadamente no está ventoso como ayer por la tarde, donde se volaba absolutamente todo, pero bueno, las labores nuevamente se desarrollan, como les decía. La Da Vinci y para atrás, sí. Parecía esas películas del lejano oeste, faltaba que vuele la bola de pasto seco. Sí, aparte vuela tierra, se pone... heavy el viento. Qué cantidad de perros que hay. ¿Sí? ¿Te salieron a correr? Yo los tengo, yo soy el amo, yo soy el César Millán de acá de Gallegos. No, pero... Me asumo como tal. Tengo compañeros ¿Nunca me mordió un perro? Que van en bici o en moto, ¿viste? Sí. Y a un muchacho... ¿Lo mordieron? No, lo hicieron caer de la moto. Mirá. Bueno, yo tengo un amigo que una vez yendo al trabajo se fracturó la clavícula por un cusco que le salió y se lo llevó puesto con la moto. Lindo, la RT, hermoso lo correspondió, pero bueno, era... dejó la clavícula... No son de nadie los perros, en Provincias Unidas creo que era. No son de nadie los perros. No, olvídate que nadie se hace cargo. Sí, llegan a comer nomás. Pero bueno, cuando necesiten una capacitación de cómo domar perros callejeros... ¿Ah, sí?
olvídate. Domador Yo y camino, apialador. ¿hace cuánto que camino? Ahora ando en Sí. bici también. Nunca me mordió un perro. Domador y apialador. Sí, exactamente. No, yo le encaro a los perros. Nada, es un simple... Y te juro, yo le juro Dicen, que funciona. hay una leyenda, comentario que no A sé ver. si es verdad, pero dice que los perros huelen tu miedo. Sí. Que si vos tenés miedo, ahí Sí. van, pero si vos te mostrás firme, así como que ¿qué pasa? Mirá. Claro, Te voy a Yo sacar cuando la un perro- cabeza. A mí- Yo cuando viene un perro lo saludo, ¿viste? Ya cuando vienen, ¿cómo está? Yo perrito?", zafé de y- 2 ataques nunca me en mi mordieron, vida. De ladrones y de perro, porque plata y miedo nunca tuve. Entonces nunca me atacaron. Fue bien, ¿o no? Pero no, Bien yo tengo la electro- estrategia esta. Vos, obviamente hay que ir prestando atención. Si el perro lo tenés al borde del tobillo, olvídate. Pero antes que el perro se enrabiete y te encare, vos lo haces fuerte. Tenés que aprender a hacer este sonido primero. Y el perro se queda, Tenés que como saludarlo diciendo, bien, amiguito. tiene el No pasa superpoder de, no sé, desactivar esa ira perruna. Se lo juro y se los perjuro. Un día cuando voy a salir a hacer un blog para YouTube pero voy a ir a un barrio donde haya perro picante, así, Claro, de metro sí. 30, Bueno, ahí metro en- 40. Tenés que encarar para el barrio Madre de la Lucha caminando y También, hacer claro. un vivo y No, ahí pero vemos. ahí donde yo te digo, Perro hay de perros pelea. picantes, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí De hecho, hay en- uno marrón que yo te decía ayer, Sí. me salió y yo le hice y yo venía en bicicleta, era Sí. un objetivo claro para ese perro. Yo vi y cuando le tiré la onomatopeya, pasó y siguió derecho y se fue para el campito ahí como No, haciéndose el boludo. Yo que me infunde miedo hay un Rottweiler con cola larga. O es un Rottweiler genérico, pero tiene la cabeza de Rottweiler. O cuando lo encontraron ya era grande para cortarle Claro, la cola y le daba sí, miedo. una cosa Bueno, pasa rara. que vos en diagonal a tu trabajo ahí en la esquina tenés una jauría gigantesca. Por eso, integrante de esa jauría donde hay una especie de taller, desarmadero de Exacto, autos. exacto. De ahí sale ese portentoso Rottweiler cola larga. Perro de pelea. Y, papá, te infunde Por miedo. eso ahora estacionás abajo de tu trabajo y no enfrente, porque No, antes no, estaciona estacionabas frente. Me tienen abonado, me orinan las cubiertas. Ah, como bueno. si no tuviera mucha suerte. Claro, lo único que falta. Y atarle una botella de agua, Sí. ¿viste? Como hacen en los jardines, que no sé cuál es el método, pero... esto es todo mitología popular, Sí, callejera. mitología perruna. Exactamente. ¿Algo más para contar? ¿Algo más para incluir dentro de este segmento tan carismático llamado ¿Novedad? Arriba el Día? Ok, nos vamos. Déjame que deje haga un repaso rápido, pero parece que no fue una mañana bastante tranquila dentro de todo. Dentro de lo ¿no? posible. La Cuando mayoría decimos están- eso es para activar los quilombos. Claro, sí. La mayoría, por ejemplo, a nivel nacional están todos con el quilombo del audio de Alberto, que es una prueba más Ujú. de su relación con violencia de género sobre su expareja. Y bueno, y después el asado, el famoso asado de ayer de anoche, digamos. Críticas de todo tipo igual. Bueno, y algunos... Lo escuché, ¿te acordás que entrevistamos a un economista que se llama Julio Moreno, que es salteño? Sí. Él es diputado de la Libertad Avanza y estuvo en el asado. Y dijo, no pasa nada, yo pagué en efectivo y me retiré. Pero no hay que hacer mayores problemas, decía don Julio Moreno Valle. Mirá vos, pajarito. Acá no ha pasado nada. No ha pasado nada. Donde pasan cosas, me parece que en A ver. Bolivia, ¿eh? ¿En dónde? En Bolivia. ¿En Bolivia? Sí, porque el presidente Luis Arce denunció un nuevo intento de golpe de Estado por parte de Evo Morales. Ah, mirá, los que eran Sí. compañeros de espacio, ¿no? Sí, se está gestando un nuevo golpe de Estado en el Estado plurinacional de Bolivia dirigido por el expresidente Evo Morales, dijeron. La situación compleja que está viviendo Bolivia también desde lo económico, y la Cancillería de ese país denunció ante la comunidad internacional una supuesta gestación de un nuevo golpe de Estado promovido por el expresidente Evo Morales contra el gobierno de Luis Arce. Denunciamos ante la comunidad internacional que se está gestando un nuevo golpe de Estado dirigido por el expresidente Evo Morales con el objetivo de acortar el mandato del presidente Luis Arce y habilitarse una nueva vez más como candidato pese a las restricciones impuestas por la Constitución Política del Estado. Mira vos, tranquilidad donde no la hay. No la hay.
Esto ha sido Arriba al Día. Un saludo para todos aquellos oyentes, familiares o de raíz chilena que tienen justamente en su corazón parte de este vecino país, que es parte también de nuestra ciudad y de la identidad riogalleguense y santacruceña, como lo decía Claudio hoy a la mañana. Algunos que han por cercanía venido, por ejemplo, quienes viven en Río Turbio 28 tienen una relación muy estrecha con Puerto Natales, en Perito Moreno y los antiguos con Chile Chico, Cochrane y toda la zona de influencia. Y nuestra Río Gallegos, que también tiene una relación histórica, que parte de los cimientos de esta ciudad también los ha constituido la ciudadanía chilena, que ha decidido por distintas razones venir a vivir y a residir a estas latitudes, como así también en Mendoza, en San Juan, en otros puntos del país donde hay una relación estrecha. Neuquén, y más allá de cuestiones... Neuquén, Comodoro Rivadavia. Claramente, sí. Más allá de cuestiones que tengan que ver con pasados bélicos, con las determinaciones de dictadores que también en ese momento solucionaban o encontraban para su imagen la guerra o el enfrentamiento como un arma que los sostuviera popularmente en el poder. Somos vecinos, somos pueblos hermanos. De hecho, nuestro libertador también ha sido libertador de aquel pueblo. Estoy hablando de General San Martín. Y más allá de hechos históricos está la gente, más allá del fútbol también incluso, está la gente que uno tiene en muchos casos mucho afecto por muchos vecinos de Chile. Así que saludos para quienes han festejado, quienes continúen festejando este día. Y nos vamos a retirar con una canción de Violeta Parra, que la reversiona una tremenda banda de cumbia que es de Chile, que se llama Santa Feria. Y empieza en el segundo 7, Brian, por las dudas, porque antes tiene como una barrida. Se llama la canción Le Canto a la Diferencia, que es de Violeta Parra, y escuchamos a Santa Feria reversionándola. Nos reencontraremos mañana jueves en la continuidad de la semana aquí en el 100.9. Ustedes quédense que después de las 2 de la tarde vienen Claudia, Beto y Sandro con Fuera de Contexto. Y toda la programación que hoy concluye tardísimo, allá por la medianoche, cuando le vemos las narices al jueves en La Noche Imberbe. Seguramente hoy edición de cumpleaños, así que lo estaremos esperando a la noche a nuestro querido Cacho Álvarez, a Tony y a Lobito. En tanto, te invitamos a que te sigas informando también en el diario Nuevo Día. De este lado de los micrófonos estuvo el Mr. Héctor Mancilla, también Sir Fernando Tornú, y quien te habla, Julián Quirós, con la tarea de Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día y la producción de Sandro Díaz, como cada mañana. Todos nosotros hemos compuesto el equipo que hace mañana a mañana Arriba al Día. Brian, no me voy a olvidar de vos, no te preocupes. Brian Álvarez es quien selecciona la música, nos pone al aire y hace que todo esto salga de la mejor manera. Él se lleva el programa. Hasta mañana, gente, cuídense, pórtense bien y disfruten este ratito de sol que tenemos en este momento en Río Gallegos. Chau, hasta mañana.